¿Cómo están? Este es un nuevo podcast, un podcast más aquí desde esta cabina. Mi nombre es Eduardo Torres. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a tocar un tema importantísimo, al menos en todo el estado de Quintana Roo. Yo creo que en todos lados, el tema de la movilidad, el tema de taxis. Y estoy precisamente con el secretario general del Sindicato de Taxistas, Lázaro Cárdenas del Río, de aquí de Playa del Carmen. Luis Herrera Kiam, ¿cómo estás? Muy contento, Eduardo, gracias por la invitación a tu espacio. Muy contento porque nos das la oportunidad de poder llegar a muchos lugares y eso a nosotros nos sirve, nos ayuda porque finalmente hay mucha información que aclarar, hay mucha transformación también de información y es importante para nosotros quienes representamos organizaciones importantes pues tener estos espacios para ir despejando dudas. No, hombre, un honor y un gusto tenerte por acá. Se batalla para tenerte por acá en los estudios. La agenda supongo que es la que no te lo permite. Complicada, pero encantado de poder estar aquí. Bienvenido, ya sabe, por favor, si usted lo comparte, le da like y nos comenta, pues de verdad nos ayuda muchísimo. Arrancamos, vamos de lleno precisamente con esta plática. Ser el secretario general del Sindicato de Taxistas, uno de los más importantes en el estado y a nivel nacional, es uno de los más fuertes. ¿Qué significa para ti? Pues sin lugar a dudas el más alto honor poder representar esta agrupación sindical que emula perfectamente a lo que es un ayuntamiento de manera obviamente más pequeña, ¿no? Pero finalmente... Lo que es la organización, dices. En cuanto a la organización, somos una organización de un poquito más de 12,000 seres humanos. Órale. Que conformamos esta agrupación sindical. Vivimos de nuestras propias contribuciones, tal como un ayuntamiento. Mi trabajo y el trabajo del equipo que me acompaña es administrar de manera adecuada, conforme a principios, estatutos, reglamentos y tener una rendición de cuentas periódica, ¿no? En nuestro caso es cada 6 meses, que pasa por un proceso obviamente reglamentado ante las autoridades, que en este caso es el Centro Federal de Conciliación. Y bueno, es para mí pues el más alto honor, ¿no? Poder representar a esta edad, ¿no? Que también ha sido otro de los bemoles de mi administración, el haberme convertido en el secretario general de un sindicato que el próximo año cumple 50 años, por cierto, de existencia. El más joven hasta el momento. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 33 años. 33. Me tocó llegar bastante joven, ¿no? Bastante joven de 30 años, ya próximo a cumplir los 31 años, es cuando me toca llegar a la Secretaría General, ¿no? ¿Alguna vez has manejado un taxi? Fíjate que tuve la oportunidad, no lo hice obviamente pues de manera sostenida, ¿no? Hay que decirlo como tal, pero sí tuve la oportunidad de probar tanto la camioneta, ¿no? Las camionetas de ruta, que lo hice muy breve, ¿no? Y sobre todo fue una cuestión para poder ir entrando a este mundo y tener también esta perspectiva, ¿no? Okay. Que muchas veces se pierde cuando el trabajo se convierte en un trabajo pues de oficina, ¿no? De reuniones, de atención política, que también... O sea, si yo ahorita te subo un taxi y te digo, oye, llévame a esta dirección, ¿sin armas o no? Sí, es en solidaridad, por supuesto, ¿no? Sí, obvio. Pero sí. Sí, claro, sí. Además de todas las herramientas que hoy se tienen, ¿no? No es algo que desconozcamos. Y bueno, pues es un trabajo muy digno, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo físico, pareciera que no, pero requiere mucho esfuerzo físico,
Es un trabajo de... Que se golpea mucho los riñones, ¿no? Golpea mucho la parte de la espalda y todo eso, sobre todo si no traes ahí unos buenos asientos. Yo pienso que lo que más lacera la parte humana de un taxista, Uh-huh. pues es el sedentarismo, ¿no? El hecho Claro. de pasar tantas horas Sentado. ¿no? Y la mala alimentación, porque cuando pues andas en el volante, tiempo es dinero, Uh-huh. ¿no? Entonces, el tiempo que tú te detienes a comer, ¿no? Ese tiempo que dejas de ganar. ¿Cómo cuánto viene percibiendo un taxista con, digamos, o sea, un chofer? ¿Cómo cuánto viene percibiendo por día en un turno? ¿De cuántas horas es el turno? Mira, lo normal es un turno de 12 horas. Ajá. No quiere decir que el taxista trabaje las 12 horas, aunque en algunos casos es así, ¿no? Porque ellos quieren. Es una decisión, así es. Y se parte en turnos de 12 horas y es muy variable, ¿no? Depende de muchos factores. Depende del día, depende de la zona. Depende del día, de la temporada, de la zona de Ok. trabajo, de las condiciones del auto. Depende de muchos factores, ¿no? Para poder determinar cuánto puede un taxista percibir al día, ¿no? Igual un día pega ¿Cuánto es un buen día para un taxista? Pues mira, han habido desde los taxistas que pueden llevarse arriba de 1,000 pesos cada día, Uh-huh. hasta aquel que, pues, al contrario, pierde, ¿no? Sí, gasta más gasolina de la Gasta gasolina, la cuenta diaria que tiene que entregar al patrón, ¿no? Ok. Y pues le va mal y Ujú. termina endeudado, ¿no? Hay de todo, ¿no? El tema de hablar de taxistas es un amor-odio en Playa del Carmen, hay que así decirlo. Muchas ocasiones se queja el ciudadano de que no es atendido o de que nada más levantan a turistas en épocas decembrinas. En fin. Y que a veces incluso pues, no respetan las tarifas o te cobran lo que quieren. Pero como que esto es un tema, lo he visto en casi todas las ciudades de la República Mexicana, si no es que de otros países también. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante cuando sentimos un agravio hacia nosotros? ¿Qué se hace? Mira, no es algo que desconozcamos. Tenemos, pues obviamente todos los días recibimos en nuestros departamentos de la Secretaría de Trabajos, de atención al público, al usuario, etcétera, quejas de toda índole, ¿no? Sí. Obviamente las más graves, pues cuando rebasan nuestras facultades, pues se turnan a las autoridades correspondientes para las investigaciones pertinentes. Cuando son cosas menores, no quiere decir menos importantes, solamente cosas que sí podemos atender, como un cobro, ¿no? Que a lo mejor excedió lo que marca un tarifario, como pues a lo mejor una falta de respeto, una falta de atención, un exceso de velocidad, etcétera. Son cosas que nosotros vamos todos los días recibiendo y atendiendo, ¿no? Uh-huh. Para mí, querido Lalo, si me permites llamarte Lalo, para mí, en estas circunstancias, como en muchas cosas en la vida, la educación es la llave para ir cambiando lo que hoy tenemos. Ok. Para mí, estoy plenamente convencido que es a través de la capacitación, en nuestro caso, Uh-huh. pero la capacitación seria, la capacitación que se evalúa, la capacitación que penetra, la que es dada por gente profesional en la materia, la que es verdaderamente evocada con el corazón del servicio, ¿no? Porque finalmente a veces les pedimos que vayan a una capacitación por cumplir, ¿no? Horarios, por cumplir horas, por cumplir un requisito. Y no es que no sirva, pero es que no se aprovecha igual, ¿no? Ok. Entonces, para mí esa es la manera en cómo nosotros vamos a poder combatir. Como bien dices, no es una cuestión propia de solidaridad. Ocurre lo mismo en Benito Juárez, en Otompe Blanco.
Lo mismo en Yucatán, en el estado de Yucatán y en todo el país, ¿no? Entonces, para mí esa es la llave. Hemos hecho mucho esfuerzo para poder llegar a esta parte y estamos todavía muy lejos, hay que reconocerlo, ¿no? Hoy aplicamos métodos correctivos, ¿no? Y vamos corrigiendo sobre la marcha, pero es que el avance es vertiginoso, el avance de solidaridad de verdad que no tiene precedentes en el mundo, cómo ha crecido este municipio, y a la par de solidaridad crece todo, ¿no? En el caso del taxismo, no podemos dejar atrás la historia de cómo se ha venido desarrollando nuestro gremio y con él, pues su parte humana, pues hemos quedado nosotros a deber a la sociedad en cuanto a esta preparación que hoy requerimos, ¿no? Sí, definitivamente hay muchísimo que hacer. Es el día a día, no sé cada cuánto sale un video donde taxistas se agreden a una persona o se agarraron a moquetazos. El último fue que se agarraron entre dos taxistas, ¿no? Hubo una riña y pues más allá, pues la imagen que desgasta al destino. ¿Se te dificulta llevar este tipo de temas, afrontar este tipo de problemas? Porque supongo que es parte de tu chamba, ¿no? Es parte lo hacemos con mucha pasión, con mucho gusto, pero no podemos dejar de reconocer que es frustrante. Es frustrante sentir que estás, ¿no?, tratando de hacer un cambio, de dejar un precedente, cuando sientes que ya lograste avanzar, que ya tienes un camino, que ya no estás como al principio. Claro. De pronto ocurre como lo que mencionas hace unos días, un par de compañeros se tunden a golpes, ¿no?, en la vía pública. La gente pues lo ve. Hoy en cada ciudadano tenemos una cámara, ¿no?, con un celular. Sí. Y bueno, rápidamente estamos en la era de la información. Se difunde rapidísimo a redes sociales y todo el mundo empieza a opinar y esto sube como la espuma, ¿no? Sí. Entonces hay que tomar decisiones muy rápido, ¿no? Te decía, hay que decidir, hay que actuar muy rápido y establecer sanciones. ¿Qué sanción se les puso a estos taxistas? Mira, en el caso de estos taxistas se inició su procedimiento de baja. Okay. El procedimiento no es sencillo, ¿no?, porque pareciera que lo es, la realidad es que no, porque hay que cuidar muchos temas jurídicos que no después revienten en contra y termine siendo peor. Las demandas laborales, pues sabes que son peligrosas y hay que cuidarlas. Mientras está el proceso, se les puso 30 días de sanción de labor social. Okay. Van a estar en labor social. ¿Esto significa que barriendo las calles? No, van a estar de delegados auxiliares, ¿no? Okay. Van a estar ayudando en super comerciales, etcétera, ¿no? En algunos sitios, bajo la supervisión, obviamente, de gente del sindicato. Tómala. Y obviamente... ¿Y por qué fue la riña? Te platico. Yo cuando los tuve enfrente y les hice esta inevitable pregunta, me platican que era un pleito de antaño. Fíjate, Okay. ¿no? ¿Cómo son las cosas? Uno de ellos tenía muchos años de no estar en el taxi. Una riña vieja, ¿no?, donde argumentan que incluso ya habían tenido por ahí un desencuentro en años atrás y se vuelven a encontrar casualmente, ¿no?, ese día. Y lo que hablaron fueron los golpes. Y lo que hablaron fueron los golpes, ¿no? Seguramente no lograron ellos, pues alguno de ellos reventó, ¿no? Y el tema emocional no lo pudo contener y ocurrió lo que ocurrió. Fíjate que cómo es que detrás de cada ser humano hay una historia. Uno de ellos me decía, lo que usted vaya a decidir, fueron sus palabras, le pido que lo decida lo más rápido posible. Porque mientras yo estoy aquí, en la oficina de usted, mi hijo de 6 años se quedó solo en casa para que yo pudiera venir. Y entonces le pregunto, ¿no? ¿Pero cómo que solo en casa? Yo tengo un hijo de 5 años, ¿no? Próximo a cumplir 6 y no lo dejaría solo por ningún motivo, ¿no? En casa.
Y él me decía, soy papá soltero. Ok. Y estamos él y yo solos en Playa del Carmen. Y entonces te vas dando cuenta de que no es nada más lo que uno ve, sino Pues la sí, historia, ¿no? pero pues imagínate, ¿no? O sea, todavía peor, que irresponsable, porque liarse a golpes teniendo un pequeño en casa, te llega a pasar algo, te llegan a dar un mal golpe, quedas mal o lo que sea, y luego, ¿qué es de tu criatura? Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, Pero bueno, eso es uno de los temas que se dieron precisamente en estos días y que pues inmediatamente todo lo que tiene que ver con taxistas rápidamente, como bien dices, prende las alertas. ¿Cómo vamos con el tema de Uber? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el planteamiento? Es todo un reto ahora para los taxistas? totalmente es un reto. Hay que espejear, hay que ver lo que está ocurriendo en Benito Juárez, en Cancún. No es sencillo lo que están enfrentando los compañeros taxistas de Cancún. Creemos que Solidaridad va a tener de alguna manera que enfrentar algo similar por obviedad. Sabemos que cuando esta plataforma aperture su función en este municipio, pues obviamente va a ser un golpe importante, un bajón importante al trabajo de los taxistas, y lo que nos corresponde es lo que estamos haciendo, ¿no? Cuidando la parte legal, Ok. cuidando que no se vulnere, obviamente a través de una competencia ruinosa, ¿no? Dicen los abogados. Pero ya están las cartas sobre la mesa, o sea, ya se puso las reglas del juego, ya se sabe cómo van a operar y todo. Sí, totalmente. Ya existe la posibilidad, incluso, si no estoy mal, el 14 de junio fue cuando se publicó, a lo mejor por ahí me falla la fecha, los reglamentos, que era lo único que faltaba, ¿no? Porque la reforma de la ley ya se había hecho hace algunos meses. Se publica ahora los reglamentos y estamos en condiciones ya de que se pueda aperturar esta plataforma, ¿no? Seguimos luchando con lo que tenemos, ¿no? Ok. Que es, pues obviamente, nuestra propia plataforma, ser muy conscientes de dar cada vez un mejor servicio. Pero bueno, finalmente esto es la ley de la supervivencia, ¿no? El taxista que no tiene don de servicio, pues seguramente se va a extinguir, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Oye, yo creo pues bueno, como se usa mucho, dicen el sol sale para todos, Sí. va a tener que mejorar mucho el servicio de los taxistas, van a tener que innovar. Vemos que has estado haciendo algunos cambios como el nuevo paradero. Me tocó estar ahí en esa inauguración, el nuevo paradero de las que son foráneas. Camionetas foráneas, sí. Que ya hay un lugar donde llegar, donde sentarse, o sea, ya no está tan improvisado. ¿Qué otras cosas estarán haciendo? Mira, dignificar espacios creo que es una tarea obligatoria de la organización, ¿no? Muchas veces nos ha tocado que la gente nos dice, oye, ¿por qué, por ejemplo, el tema de la Avenida Juárez, ¿no? Pensando en Solidaridad, uno se traslada a través de la Avenida Juárez y vemos por lo menos seis paraderos, izquierda y derecha, que están completamente vandalizados, ¿no? Es hasta indigno, ¿no? Sí, penoso que esté así. Y de pronto la gente nos pregunta, oye, ¿por qué los taxistas no reparan esos paraderos, no? Y entonces se les explica que no es algo que nos encantaría hacer, pero que hay que reconocer que en primer lugar no nos alcanzarían los recursos económicos y en segundo lugar no nos compete, no es de nuestra competencia. Lo más que podemos hacer nosotros pues, es levantar la voz, solicitar, ¿no? Gestionar ante las autoridades correspondientes que lo hagan. Pero creo que dignificar espacios es obligatorio, ¿no? Para nosotros y para cualquier orden de gobierno, porque eso nos permite a nosotros poder estar a gusto, ¿no? Estar a gusto y poder brindar un mejor servicio, ¿no? Tenemos nosotros una tarea importantísima, Eduardo, que es el tema de las tarifas, que aquí se abre un debate
muy importante porque pues el ciudadano, como todos, pues no, obviamente yo también lo veo desde esa perspectiva, pues no queremos pagar más. Sí, claro. Al contrario, queremos... Pero la gasolina sigue estando más cara. No solo la gasolina, los insumos básicos de cualquier taxista no son los mismos que hace 5 años, que fue la última vez que se aumentaron las tarifas. Ok. 5 años ya. Y si tuviera que aumentar, ¿cuál sería el número? Mira, se hacen estudios para ello, ¿no? Ya tiene su número en la cabeza, o sea, ya deben de haberlo. Sí, la última vez que se realizó, que fue el año pasado, que nosotros hicimos la solicitud, habían, dependiendo también de las zonas, de la modalidad del transporte, que iban desde el 10 hasta el 30%, ¿no? Hablando en porcentajes, lo cual no representaba tampoco un número tan agresivo para él. Okay. En términos de dinero, te puedo decir, por ejemplo, el pasaje de Playa del Carmen a Cancún cuesta 45 pesos hoy en día, ¿no? Ok. Estamos hablando que con el aumento estaría como en 60. Menos. Un poquito menos porque además es paulatino el incremento, ¿no? No nos vamos de un solo tajo. Sí, nos vamos primero a 50, 55 y ahí nos quedamos hasta que podamos otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite a nosotros tener unas tarifas adecuadas a nuestros gastos? Tener un punto de equilibrio. Okay. Porque de lo contrario, no vamos a poder nosotros renovar nuestro parque vehicular, no vamos a poder contratar capacitadores y no vamos a poder muchas cosas, ¿no? Entonces, es una con otra, ¿no? Hoy encontramos dificultades, incluso muchas de ellas, sobre todo en el sur del estado, hablando a nombre de mis hermanos de Otompe Blanco. Para que te des una idea, Chetumal es una ciudad que opera en su mayoría con burocracia. La gente que está ahí trabaja en oficinas de gobierno. Sí. Y las oficinas de gobierno se mueven a las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana más o menos, y a las 7 de la noche, ¿no? De 6 a 8 de la noche, por ejemplo, ¿no? En el intervalo de la mañana a la noche no hay pasaje. Hay poco. Hay poquito pasaje. Entonces, me comentan mis compañeros de ahí que a veces las camionetas salen a ruta con 1 o 2 pasajes, lo que representan 16 pesos. Gasto más que ganancia. Así es, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que modificar, hay muchas cosas sobre las cuales trabajar. La movilidad no es una materia sencilla. Sí, la movilidad es todo un idioma, ¿no? Es algo que se tiene que estudiar, que hay expertos en la materia, porque muchos me dirán, pues no tenemos la culpa tampoco que solo haya 2 pasajes durante el día, y tienen razón. Lo que hay que explorar es por dónde se deben de ir las rutas para que el transporte sea sostenible, ¿no? Claro. Oye, yo creo que es también parte de los taxistas, pues lo que es la vida política de los municipios. ¿Cómo ves el gobierno de Lili Campos? Me parece que el gobierno de Lili Campos pues ha respondido bien a las expectativas que se generaron cuando ella estuvo en campaña en el 2021. Hoy como taxistas podemos ver que están trabajando en vialidades, ¿no? Que eso es para nosotros, yo he declarado que, porque además es un número que se ha medido, el 40% de nuestros gastos se van en mantenimiento correctivo. Claro. ¿No? De lo que en términos mecánicos se conoce como suspensión. Todo lo que son amortiguadores, suspensión y que son las puntas y todo esto, ¿no? Todo lo que una mala vialidad o una calle en mal estado o baches produce. Claro. ¿No? Entonces, de cada 10 pesos que ganamos, 4 se van en ese mantenimiento, y que hoy la presidenta pues le esté poniendo los recursos que recaudan, porque también hay que decirlo, lo hacen con nuestros impuestos, tampoco es que nos estén regalando nada, ¿no? Pues la verdad es que nos llena de gusto, porque seguramente ese 40%
por lo menos durante unos años va a disminuir, ¿no? En estas buenas vialidades que hoy se están atendiendo y que tenían algunos años sin atenderse. También hemos encontrado que han hecho interconexiones de algunas calles que hoy nos ahorran tiempos, ¿no? en traslados. Y en general es sobre esa materia sobre la que te puedo hablar, ¿no? No te puedo hablar de salud porque no sé exactamente cómo está en salud. Y no te puedo hablar de educación o cómo se esté desenvolviendo en otras materias. Pienso que en infraestructura va bien. La presidenta lo está haciendo bien, pero también hay que decir que es su trabajo, ¿no? Que está haciendo bien su trabajo, ¿no? ¿Piensas reelegirte? Me gustaría tener la oportunidad de poder darle continuidad, ¿no? a muchas de las cosas que hoy han iniciado a revolucionarse dentro de la organización. Y si para lograr esa continuidad es importante llegar a un consenso y a un proceso de reelección, que además me asista el derecho y pues desde luego después de un consenso sienta yo el respaldo de la gente, pues claro que buscaríamos esa posibilidad. ¿Es peligroso pertenecer al gremio de los taxistas? ¿Es algo obscuro? No, yo no lo vería así, no, de ninguna manera. Al contrario, es una condición de mucho orgullo, ¿no? De mucha identidad. El taxismo en solidaridad es parte incluso de la historia del municipio, ¿no? Genera muchas emociones, sobre todo para quienes pues somos oriundos de esta tierra y para quienes llegaron hace muchos años y se llegaron a incrustar al gremio. No podemos, desde luego, pues tapar el sol con un dedo y reconocer que hay situaciones que ocurren dentro del taxismo que no nos gustan, que nos avergüenzan, hay que decirlo así, con toda firmeza, pero que sin embargo no es propio del taxismo, ¿no? Ocurre, pues hay infiltrados en todos lados, en la misma fiscalía del Estado y del país, ¿no? Sabemos que hay gente infiltrada que no precisamente está haciendo un bien a las organizaciones, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que en este sentido, igual la pregunta la tenía que hacer porque comentaba que te iba a tener en la entrevista y por ahí me hicieron la observación. Híjole, es bien peligroso eso de los taxistas. Es una percepción falsa que se tiene. Sin embargo, pues sí, hay hechos donde se ven involucrados taxis, donde se ven involucrados este tipo de hechos. Hoy en día, ¿hay problema de falsificación de placas o de pirataje? Pirataje sí, muchísimo. ¿Sí? ¿No? Hay muchísimo, sí, claro. El pirataje es una dolencia vieja del transporte, no solo en solidaridad, en todo el estado, ¿no? Fundamentalmente en la parte norte del estado y en el sur, pues en la costa maya, ¿no? En Mahahual. Zonas turísticas permiten el acercamiento del transporte federal. Uh-huh. Al ser el transporte federal, pues un dogma, ¿no? que puede moverse por todo el país y que evidentemente no existen los recursos humanos ni materiales de la SCT para poder tener vigilancia ni regulación adecuada, pues es tierra de nadie, ¿no? Porque ellos se amparan al calor de, pues a quien me regula es la federación, ¿no? Claro. Ni transporte municipal, mucho menos el Instituto de Movilidad del Estado, pueden a mí hacerme nada, ¿no? Y bajo ese amparo, pues la verdad es que operan con bastante libertad y eso se llama pirataje, ¿no? Eso que lacera mucho también. ¿Cómo lo combates? Pues nosotros hacemos las denuncias pertinentes, eventualmente por ahí estallan algunas riñas, ¿no? Uh-huh. Que tratamos de contener. Y te puedo decir que yo soy un hombre de mucha conciliación. Me gusta mucho conciliar. Pienso que es mejor, ¿no? Es mejor buscar siempre la paz y los acuerdos. Y esa ha sido la manera que me ha funcionado para trabajar con los amigos del transporte federal y con la gente pirata, pues los que de verdad nomás no quieren ni siquiera conciliar o con quienes no hay motivos para conciliar porque simple y sencillamente están cayendo en una práctica ilegal, okay. Pues a eso se les denuncia, ¿no?
Los demás conciliamos. Excelente. Luis Herrera, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta plática. Ya por último, ¿qué le dices al ciudadano solidarense? ¿Qué le dices al ciudadano de a pie, al ciudadano que todos los días va a su trabajo y de repente solicita el taxi, que de repente puede correr con suerte de agarrarlo a los 5 minutos, o de repente pasa 1, 2, 3, 4 y no tiene suerte? ¿Qué le dices de lo que se está haciendo en el sindicato de taxistas? El mensaje es muy claro para el ciudadano solidarense. De mi parte, siempre primero va a ir una disculpa pública por aquellos elementos que no representan la dignidad del buen taxista, del buen servidor público. Es para mí muy penoso tener que enfrentar a un compañero que ha caído o incurrido en una mala práctica y que además pretende continuar con esto. Es ahí cuando yo tomo decisiones de hacerlos a un lado, aún con las consecuencias que esto represente. En ese sentido, el ciudadano, primero, una disculpa pública, y segundo, un llamado de esperanza, porque ya no estamos como al principio. Encontramos nosotros un sindicato convulsionado, un sindicato que era prácticamente tierra de nadie, y hoy, a través del trabajo, de la disciplina, de trabajar con estatutos en mano, hemos logrado poner orden, pero falta mucho por evolucionar. Entonces, el llamado al ciudadano es que sigan denunciando, que sus denuncias se atienden, se resuelven, y que confíen en que vamos a alcanzar ese estándar de calidad que ellos se merecen. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a usted por acompañarnos.